queridos psiconautas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto estar aquí otra semana más con un episodio. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, si eres nuevo o nueva por aquí, te recuerdo que mi nombre es Marina Febles, soy la presentadora de este podcast en el que empezamos dos mujeres, que por eso se llama así, pero ahora hace ya un tiempito largo que me encargo yo, ¿vale? Y muy feliz de estar aquí, siempre hablando sobre sustancias psicodélicas y psicoactivas y todos los temas. Intento por lo menos dar una visión global de todos los temas que abarca esto, ¿vale? Entonces, sobre todo, reducción de riesgos en la toma de estas sustancias, que aprendas un poquito a entender de qué van, cómo funcionan en el cerebro y cómo usarlas con cabeza, nunca mejor dicho. Traigo entrevistas también, personas que aportan siempre un punto de vista muy profesional acerca de diferentes aspectos, ¿no? Y pues eso, filosofía, psicología, todo lo que la ciencia también tiene que decir acerca de esto y también, obviamente, mis experiencias personales. Ya sabéis que yo intento siempre traeros la información más veraz posible, pero recordaros que yo no soy periodista, ni soy psicóloga, ni psiquiatra, ni toxicóloga, ni nada de esto, ¿vale? Simplemente soy una persona que un día descubrió esta sustancia y le cambió la vida para muy bien. Entonces, pues tomé la decisión de hablar de esto. Y aquí estoy, aquí me hallo después de 3 años ya, que justo este mes hace 3 años que este podcast inició su andadura. Y aquí sigo y no pienso parar, la verdad. Por el momento, salvo enfermedad mediante, que espero que no, toco madera, no va a pasar. Así que nada, hoy súper entrevistaza. Y bueno, pues que tuve el gusto de conocerle personalmente en marzo en la Spanavi y dieron una charla junto con Bouso y que me encantó sobre MDMA. Y nada, sin más preámbulo, hoy nos acompaña Fernando Caudevilla, también conocido como Dr. X. Él es médico de familia de profesión y experto pues, en sustancias y en comunicar sobre ellas, ¿no? Y sobre todo la reducción de riesgos, que es la parte más importante que él ha abarcado a lo largo de su carrera, ¿vale? Con una trayectoria que abarca desde la atención primaria, que es su trabajo, digamos, a diario, que está en la atención primaria en el servicio de salud estatal en España. También ha trabajado durante mucho tiempo como, pues eso, médico en la Deep Web, ¿vale? En aquello que se llamaba Silk Road. Él estuvo con su foro allí para que cualquier persona que necesitara pues le hiciera consulta y bueno, estuvo durante muchos años y de hecho estuvo envuelto de una forma así un poco bastante interesante, o sea, da para película, que ya lo escucharéis en la entrevista. En la detención del fundador de Silk Road y bueno, un poco cosas, ¿no?, que pasaron ahí y que os recomiendo de verdad encarecidamente que si os interesa mucho más la historia que lo leáis en su web y indaguéis un poquito más. Pero bueno, él nos cuenta un montón de cosas también súper interesantes en la entrevista. Entonces, bueno, su enfoque pues combina un poco la práctica clínica, ¿no?, real como médico con la divulgación, ofreciendo pues eso, información muy objetiva y sin prejuicios sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Además de su labor médica, estuvo muchos años involucrado con Energy Control y ha participado pues, en un montón de congresos, publicaciones sobre el uso terapéutico del cannabis, el chemsex también, que es muy importante, que también lo mencionará en la entrevista, y otras áreas relacionadas con el uso de sustancias, ¿vale? Su compromiso con la salud pública y con la reducción de riesgos es absoluto y también con la autonomía de las personas, ¿no?, de consumir las sustancias como consideren, siempre con pues eso, preservando su salud, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una persona que tenía muchas ganas de entrevistar, es una charla muy, muy distendida y que vamos saltando de un tema a otro y espero de verdad que lo disfrutes mucho. Te voy a dejar unos enlacitos también en la descripción del episodio, ¿vale? Porque hay un libro que cuenta su historia. Así que, bueno, o sea, una gana de meterle mano a ese libro. Así que nada, que espero que disfrutes muchísimo la entrevista. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bien, feliz de estar aquí contigo. Pues sí, y yo feliz de que me hayas invitado a estar en tu podcast porque soy una mujer psicodélica también. Por supuesto, por supuesto. Fantástico. Aquí de géneros no se habla. Lo de mujeres era porque éramos 2 al principio, ya ahora soy una y sigo siendo mujer por el momento. Quién sabe, la vida evoluciona y fluye.
Muy bien. Bueno, yo te quería preguntar, mi primera pregunta va, ¿quién es Fernando Caudevilla cuando no es Doctor X? Pues una persona normal como cualquiera. Quiero decir, bueno, pues. Es que parece un ¿Ves? alter ego de superhéroe, ¿sabes? Sí, es que es un alter ego de superhéroe. Sí, es como un personaje. Entonces, Ajá. te permite jugar un poco al irónico que quiero ser. Pero sí, es un personaje. Pero ¿quién es Fernando Gaudí? Pues tampoco tiene mucho interés, ¿no? Pues Tampoco, no. uno cualquiera, o sea, no una Uno persona cualquiera. cualquiera, una persona cualquiera como tan Pero interesante bueno, o tan poco interesante como el resto. de alguna manera llevabas al Doctor X como dentro de ti, ¿no? Y de alguna manera llegaste a ese camino, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegaras a Doctor X? Es decir, ¿qué te atrajo siendo médico al Mm, mundo de las sustancias y las sustancias psicodélicas y demás, como mm, usuario mm. o como que ya lo veías en tu día a día? Pues a ver, la historia empezó en 1995. Yo estudiaba medicina. Te voy a contar la historia larga, me Sí. cortas cuando quieras. No, no, por Y Dios. bueno, me pasé yo, bueno, era un estudiante normalito, pero el tercer año suspendí casi todo porque me lo pasé encerrado en la sala de informática jugando con una cosa que habían sacado nueva que se llamaba Internet y que te conectaba con todo lo que quisieras ver. Si era el año 96, no, he hecho 96, 97, pero así. Y ya estaba Maps y ya estaba Erowid, entonces de repente como que no sé por qué, caí por ahí por algún interés que tenía ya yo previamente, tras haber leído a Antonio Escotado. Claro. Y bueno, como que descubrí que es que en mis apuntes lo de las drogas ocupaba 3 líneas bueno, y que la realidad parece que era otra. Y bueno, pues ya de estudiante me fui metiendo ahí primero más en la teoría que en la práctica. Y Ujú. luego conocí a la gente de Energy Control, al primer grupo que montamos en Madrid en el año 2000, pues Eduardo Hidalgo, José Carlos Bouso, Raúl Alejo, toda esta banda de amiguitos, y empezaron a llamarme Doctor X. Y es el nick con el que empecé a firmar los posts que hacía en los foros de discusión de Energy Control del año 2000. Imagínate. Pero vamos, la cosa es, ¿qué ves tú que es tan importante para investigar y dar más información sobre el tema del consumo de drogas, reducción de riesgo y demás? O sea, tú ves una necesidad porque, como tú decías, había 3 líneas, ¿no? En la documentación con la que tú trabajabas Sí. y estudiabas, y dices, aquí hay que meter mano ya como se pueda, ¿no? Y de ahí sale el control también, ¿no? Sí, a ver, ten en cuenta que también estamos hablando de un entorno muy reducido, de gente que esto pues, a nivel de la sociedad tiene poca trascendencia, o eso creo yo, bueno, aunque he tenido alguna mínima repercusión, pero parte del éxito del Doctor X no es que sea especialmente listo, es que aplica a las drogas pues la misma medida que el resto de las cuestiones que tienen que ver con salud, es decir, bueno, pues, o proporcionar información objetiva sin elementos morales, es decir, cuando alguien se va de viaje a India, ¿no?, que es algo muy poco sano, muy poco bueno para la salud, pues En general, sí. el médico no lo intenta evitar, no lo intenta, bueno, pues respetando las decisiones, pues se da la información o se toman las medidas posibles para que la persona haga lo que considera que es mejor para su vida, protegiendo su salud. Incluso con el sexo, esto hace 40, También es verdad. 50 años, bueno, pues estar divorciados, ser divorciados, ser gay era una cosa que era inconcebible. Y yo creo que en los países civilizados en el sexo hemos avanzado y bueno, Uy, pues bastante. aceptamos que hay distintas formas de vida y que, sin embargo, con las drogas seguimos teniendo el único mensaje moralista y estrecho. Y bueno, yo creo que el Doctor X tiene el mercado allí, ¿no? Pero simplemente en tratarlo como un tema más que tiene que ver con placer y con riesgo. Y que Correcto. nuestro papel no es decirle a la gente cómo tiene que vivir la vida, sino en algunos casos habrá que ayudar a la gente a dejar de consumir, porque hay gente que tiene unos consumos que son perjudiciales, y en otros casos pues habrá que dar simplemente información, orientación o educación. Correcto. O sea, yo soy de la opinión de, bueno, en general la gente sabemos que se va a drogar, en general, pues que se drogue con conocimiento de causa y que lo haga lo mejor posible para que tenga la mejor experiencia posible sin poner en riesgo su salud. Sí, Eso. porque la gente que consumimos drogas psicoactivas estamos en el último de los armarios, es decir, ¿no? Es tremendo.
En este momento hay ministros, hay militares, hay toreros, hay cantantes que sigo con el ejemplo de la sexualidad, ¿no? Que son gays o bisexuales y nadie pone, ¿no? Bueno, algunos sí, pero en general nadie pone nadie cuestiona su capacidad profesional por esto. Y sin embargo, pues las personas que consumimos drogas parece que el único consumo posible perjudicial es la destrucción, ¿no? Claro, no, pero vamos, yo también digo yo que me dedico al marketing y siempre me he dedicado al marketing, siempre he pensado que la guerra contra las drogas es la campaña de marketing mejor hecha de todos los tiempos, o sea, porque no veas cómo el daño que ha causado y lo bien que penetró en la sociedad y los mensajes que usaron y cómo lo hicieron, ¿no? Y siguen usando, es decir, pues cuando piensas en el tema del fentanilo, esta perversión de confundir las causas con las consecuencias. Bueno, pues el problema del fentanilo es en Estados Unidos es una consecuencia de las políticas de drogas. Correcto. No es una causa. Es decir, como la gente no puede acceder a opiáceos, pues se tira a los fentanilos, a cualquier cosa que dé el mercado ilegal. Pero en principio la prohibición nació para evitar que las sustancias estuvieran en la calle. Entonces, no solo no lo han evitado, sino que producen mucho más males de los que pretenden solucionar, ¿no? Aparte que el fentanilo es una pequeña parte de una historia muchísimo más grande. Sí, absolutamente. Claro, que es tremendo además, claro, ¿sabes? Que la gente se quede solo con el trocito final y no entienda todo el contexto de la historia, ¿sabes? Y no entienda que los médicos hemos estado recetando en Europa, en España, hemos estado recetando fentanilo durante muchísimos años sin ningún problema. Ahora hemos dejado de hacerlo, no sé, ahora hay muchísimas menos prescripciones de fentanilo. Porque la gente le tiene miedo cuando es un fármaco, cuando se usa de forma juiciosa, como se hace en Europa, pues es beneficioso para la salud de determinados pacientes, ¿no? Claro, como todo, no es la dosis, no es el veneno, ¿no? Que decía Paracelso. Bueno, yo te quería preguntar cosas que como tú con conocimiento tanto personal como profesional, hay una parte que pasa mucho, que sobre todo en el tema de las mujeres, que no sé qué tal puedes no contestar un poco a esa pregunta, ¿no? De cómo has visto la evolución dentro del mundo de las drogas, ¿no? Y de la comunicación y de cómo las usuarias también salen un poco del armario. Si has visto a lo mejor más incidencia en consultas de mujeres que de hombres o casos específicos, ¿no? Relacionados con cosas muy específicas del género. Me encantaría saber porque no hay mucha información, la verdad, es una pena. No, pues no sabría cómo empezar a contestarte. Claro, por un lado, hay que tener en cuenta que las mujeres son la mitad de la humanidad. Correcto. Entonces, hablar de la perspectiva de género está bien, es necesario, está bien destacarla, pero claro, intentar generalizar sobre la mitad de la humanidad, pues es muy complicado, ¿no? Es que ahora se lleva mucho esto de los colectivos, ¿no? Y de la colectivización. Bueno, pues es que las mujeres tienen elementos comunes, los inmigrantes tienen elementos comunes, los madrileños tenemos elementos comunes y los que tenemos el pelo verde tenemos también elementos comunes. Sí. Pero esto, que esa generalización da lugar a veces a clichés y a estereotipos. Desde luego, lo que sí que está claro que el mundo, digamos, profesional o ese más visible de los psicoactivos está casi siempre protagonizado por hombres. Esto es así, ¿no? Cuando vas a cuando vas a un congreso, pues lo que sueles ver son chicos cuando yo creo que las frecuencias de consumo son parecidas, ¿no? Yo creo que sí. Eso es súper interesante. En el mundo canábico, pues ha sido un mundo tradicionalmente masculino, por hablar de lo que es lo más comercial o lo más conocido. Y cuando ibas, ahora ya se lleva menos, ¿no? Pero cuando ibas a las ferias canábicas, pues siempre había chicas explosivas en bikini, que a mí no me parece mal que haya chicas explosivas en bikini, ni chicos. Sí, ellas quieren que estén como quieran, ¿no? Sí, efectivamente, no me parece que sea un problema, pero el hecho es que era así. Y que hay más activistas que activistas, eso es cierto. Y luego en lo profesional, pues es que he tenido de todo, la verdad, he tenido de todo. Sí que
Claro, pero es que también mi visión siempre es parcial, es la mía, ¿no? Tenemos que tener cuidado también en que no hacer de lo que yo he visto hacer una norma general. Claro, claro. Porque, bueno, pues yo vivo en Madrid, ya, pues simplemente el hecho de ese chico, pues supongo que atrae más a un público determinado. Yo, por ejemplo, en el centro de salud estaba en un centro en el que todos eran mujeres menos yo. Y yo veía pocas vaginitis y veía pocas, pero prescribía un mogollón de Viagra. Era el único que porque claro, los señores mayores tenían más Claro. facilidad para comunicar con un hombre que, ¿no?, sus problemas que con mujeres. Claro, qué interesante. Yo lo decía más que nada porque Mm, con el tema este de que no se incluyó a las mujeres en los estudios, ¿no? Relacionados sí. con medicamentos y demás, Mm, y que se ha demostrado y se está demostrando mm, día a día, ¿no? Con todos estos mm, estudios que se van haciendo, cómo nos afectan diferente mm, los medicamentos, imagínate las mm. drogas. ¿Sabes? Bueno, Que se supone que el ciclo nos afecta bastante, el tema hormonal también, como que hace que la tengamos diferentes experiencias. hay algunas diferencias hasta donde. Es que no es, el tema no me lo he preparado. Lo tenía, No te preocupes, por eso es una pero, por charla ejemplo, extendida. sí, me estaba acordando que con MDMA, por ejemplo, sí que está claro que los efectos son un poco más intensos. Tampoco estamos hablando de que siempre también yo creo que ponemos demasiado el énfasis en las diferencias que en lo común, que es la mayoría. Pero, por ejemplo, los cuadros estos de hiponatremia, a ver, la toxicidad por MDMA es muy infrecuente, el que alguien se muera por MDMA. Para evitar el golpe de calor se empezó a recomendar que la gente bebiera agua y había gente que bebía demasiada agua. Claro. Y bueno, si bebes muchos litros, se puede producir un problema que es muy raro, que es que baja el sodio en la sangre, el cerebro se te hincha y te mueres. Y la mayoría de los casos son en mujeres. No es, Curioso, el 90% creo que son en mujeres, no en hombres. Yo creo que hay diferencias. En algunos fármacos hay algunas diferencias, pero básicamente somos humanos. Y yo creo que las diferencias tienen que ver más con lo contextual, con lo social, con lo cultural, que con los efectos farmacológicos. Estoy diciendo esto, igual me estoy columpiando porque no me revisa el tema, pero me parece que las cosas van por ahí, ¿eh? Sí es cierto que, bueno, pues yo investigo bastante porque bueno, me ha pasado personalmente que en función del momento del ciclo en el que estoy y si tomo una sustancia psicodélica, el efecto, o sea, la experiencia subjetiva varía bastante. Varía bastante porque suele ser como momentos cuando estás con el periodo, muy cerca del periodo, es como todo muy oscuro, muy de la muerte, muy de lo que has perdido, o sea, tienes la posibilidad de tener una experiencia más difícil que si estás en otra fase del ciclo, ¿no? Pero bueno, por eso era simplemente por si te sonaba de experiencias que te han compartido y tal. Fíjate, lo que creo que sí que es importante es nuestra experiencia personal, es nuestra y no se puede discutir ni negar. Si es la tuya, no la voy a discutir, no voy a decir que eso no es así, que a ti no te pasa, ¿no? Pero que es importante también separar un poco nuestras experiencias o hacerlas universales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te diría que el cannabis es la droga más horrible que hay. Porque me sienta fatal. Es decir, ¿no? Entonces, como ahí me sienta fatal, es la droga, droga más terrible que hay. Bueno, pues experiencia personal, pero si es la droga ilegal más conocida, pues será que algo tiene, ¿no? Claro. Y sí, en lo que comentas yo creo que tiene cierta lógica, tiene sentido, pero tampoco sé si las mujeres planifican sus consumos en relación de su ciclo. Habría que estudiarlo, habría que verlo. Yo he comunicado mucho sobre eso, en plan, en la parte también de reducción de riesgos, intentar, aunque sea valorarlo, decir, bueno, ¿en qué momento del ciclo estoy? Vale, ya sé que a lo mejor voy a estar a lo mejor más sensible o voy a necesitar ciertas cosas. ¿Y cómo me afecta mi ciclo? Porque hay mujeres a las que ahora decir eso es políticamente incorrecto, pero sí, efectivamente, hay mujeres que a quienes el ciclo les afecta mucho y hay mujeres a quien no. Claro, por eso. Y bueno, más preguntas. Tú que llevas tanto en esto, ¿cómo estás viendo cómo evoluciona el mundo de las drogas, las políticas, el consumo, la educación en general? Pues fíjate, es que ya tengo una edad, ya no tiene una cierta perspectiva, o sea, así que pues no sabría qué decirte. Yo creo que hay signos positivos y signos negativos. Cuando yo empecé en esto, lo de la reducción de riesgos en drogas distintas a la heroína era una fricada, era una cosa
Y bueno, poco a poco es cierto que se ha ido abriendo su hueco. Hablo de España, Claro. En España se ha ido abriendo su hueco bueno, pues, en parte con nuestro trabajo, con el trabajo que yo desarrollé junto a la gente de Energy Control y en parte en otros foros. Yo trabajando, yo creo que hemos ido haciendo que sea un hueco respetable, y yo creo que ese es un pequeño mérito que como colectivamente nos podríamos atribuir, yo creo que la gente de mi generación. Uh-huh. Por otro lado, yo veo en los discursos en general una simplificación de las cosas, o sea, es decir, o eres rojo o eres facha, o eres Claro. blanco o eres negro, o sea, una dificultad para comprender los matices y eso me parece que es negativo, ¿no? Me preocupa particularmente la censura que hay en redes sociales sobre temas en relación con drogas, que el siglo XXI es de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación, y tú puedes hacer un vídeo en Instagram o en YouTube sobre las mujeres y el ciclo, las variaciones del ánimo de las mujeres en el ciclo menstrual, pero en cuanto metas la palabra droga, a lo mejor resulta que te van a censurar o que te van a... Y eso me parece que es tremendo, ¿no? Tú puedes hablar sobre sexualidad, puedes hablar sobre cómo la técnica de introducir un puño por el recto, pues y nadie piensa que esto sea incitar a ello. Bueno, pues habrá gente que le interese, gente que no. Pero si haces un vídeo o haces un post sobre cómo se hace una raya de cocaína, lo más probable es que te acaben crujiendo en las redes, ¿no? Entonces, hay signos positivos. Desde luego, Internet ha cambiado mucho en el sentido de que permite difundir mensajes de forma mucho más democrática, pero esta censura que hay en las redes sociales, la verdad que me parece que es preocupante. Claro, al final es que está en manos de quien está. Sí. Los dueños de las redes son quienes son, entonces imponen su visión. Sí, claro, cuando empezó Internet nos prometieron que era como la promesa de la democratización, y bueno, al final ha quedado en un oligopolio. Habrá que ver si esto de la web 3.0 bueno, pues si consigue esa verdadera democratización, que también nos puede llevar a otra pregunta. ¿Es necesariamente buena una red sin ningún tipo de censura o sin ningún tipo de control? Pues no lo sé. Es que las cosas son complejas, efectivamente. Claro. Las cosas son complejas, ¿no? Ni un control absoluto, bueno, o ni que cualquiera pueda decir lo que le dé la gana o colgar lo que le dé la gana sobre cualquier tema en cualquier momento. Bueno, pues será otra cosa si sucede, ¿no? Claro, es que al final es como confiar en el libre albedrío, ¿no? De las personas y en su responsabilidad como adultos. Sí. Y a veces, pues no, la verdad que está complicado decidir quién lo tiene y quién no. Claro, sí, efectivamente. Sí, y eso pasa con las drogas, porque ojalá, digamos, los gobiernos o en general los estados confiaran en el libre albedrío de las personas y en la responsabilidad de las personas, como hacen con el alcohol o como se hace con el tabaco, ¿no? Es decir, es legal, tú te mides lo que fumas y el sistema sanitario luego se colapsa pues porque hay adicciones. Entonces, pero eso no pasa con las drogas, pues va a ser complicado que pase con lo demás. Además, nos quieren bien controlados, si es que lo que... ellos quieren incluso legislar en los asuntos más privados, ¿no? De las personas, y eso es lo que es una aberración al final. Sí, es parte del problema. De todas formas, bueno, pues el tabaco y el alcohol son sustancias que están sometidos a distintos tipos de control. No se pueden vender simplemente el tabaco y el alcohol. Fíjate tú qué diferencia, ¿no? El tabaco solo se vende en unos establecimientos determinados, ¿no? Y no se puede comprar fuera de ella. El alcohol tiene una regulación que es mucho más laxa, ¿no? Se puede comprar con más facilidad, pero está controlado en concreto vía impuestos, para empezar, ¿no? Creo que el único éxito rotundo que ha habido sobre drogas en nuestro medio es con el tabaco. Con el tabaco y con el tabaco, además en el tabaco con la gente joven, ¿no? Y eso tiene que ver a que es un producto controlado y controlable, ¿no? Y vía precios, pues se puede controlar. Sí, al final los adolescentes siempre se las van a liar para conseguir tabaco, pero algo que tienes controlado se puede controlar.
Ujú. Algo que no tienes controlado no lo puedes controlar y la legislación actual No, no controla las drogas. Ya, habría que discutir ya qué modelos de control queremos, si como los tomates, si como la amoxicilina o si como el tabaco, que son 3 productos legales que se venden de forma distinta, ¿no? claro. Para Y comprar tomate, ¿no? Pero se pueden ensayar modelos que sean más respetuosos con los derechos humanos y con la salud pública que el actual, ¿no? claro. Y te iba a preguntar, ¿tú sigues viendo gente? Me imagino que te sigue haciendo consulta o ya eso no lo hace, consulta sobre... Sí, Sí, a ver, bueno, yo por un lado trabajo en la sanidad pública, volví a la eso sanidad sí. pública, y luego tengo mi consulta privada en la que, bueno, pues también he tenido temas sobre drogas. Qué bueno. Sí que, bueno, pues, y sí que como hay, ¿no? Como hay gente que te conoce por las redes sociales y tal, sí que conmigo yo creo que la gente tiene menos problemas para hablar sobre drogas porque saben lo que se van a encontrar. Supongo que No hay juicio, ¿no? Al menos. no he mirado qué marca personal tengo porque nunca me he interesado en eso, pero supongo que la imagen que transmitiré será que no me asusto por estas cosas, como efectivamente intento no asustarme. Claro. Ahí, por ejemplo, sí que has visto cambio en el tipo de sustancias, en abusos a lo mejor de otras sustancias a lo mejor que antes no estaban en el radar o gente muy joven, no sé. Cuéntanos un No, poco cómo lo ves. hay de todo. A ver, en los últimos años sí que el tema este del chemsex, Ujú, el sí. chemsex, que todavía no sé cómo se dice, si es chemsex o chemsex, Ujú. sí que es un patrón de consumo novedoso que produce daño en algunas personas, no en todo ¿Nos el puedes mundo, ¿no? explicar un poquito qué es? Sí, pues un patrón de consumo que se ha escrito sobre todo en personas gays y bisexuales, en el cual implica el uso de drogas para intensificar o mantener o prolongar las relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Que por otro lado, por un lado es algo más viejo que el tebeo, es decir, Correcto. y que lo hacen varones cis, varones, o sea, mujeres cis, Más viejo es el hilo negro. exactamente, ¿no? Que no es en absoluto una exclusiva del colectivo, como se llama, ¿no? Tenemos a Madonna, Chueca Efectivo. pero El colectivo. pero sí que es cierto que hay patrones de consumo de drogas, bueno, que son o especialmente adictivas o especialmente tóxicas, ¿no? Como son la metanfetamina, el GHB, la mefedrona, que en algunos casos causan problemas y causan problemas graves, ¿no? Este patrón de consumo, cuando me hablaron de él por primera vez en 2010 en un congreso, dije, guau, esto es una chorrada, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y fíjate, pues ahí metí la pata porque sí que es una cuestión que estamos viendo. Yo creo que es el cambio más importante que hemos visto porque en el resto, en realidad, bueno, pues el cannabis es la droga más utilizada y Ujú. luego hay una minoría de personas que utilizan otras drogas y que tienen problemas con esas drogas o no, ¿no? La Claro. mayoría de la gente que consume drogas ilegales no tiene problemas. Lo primero que tenemos que... Gracias ¿no? por Gracias, recordarlo. efectivamente, pero hay gente que tiene problemas y hay que ayudarles a sus problemas específicos, ¿no? Claro. Es que hay que recordar, vamos, si yo no me recuerdo mal la estadística, eran 80% de los consumidores nunca desarrollan ningún tipo de problema para Sí, su salud mental o física. sí, esto, y además lo dice alguien tan poco sospechoso de ser pro drogas como en Naciones Unidas, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que sistemáticamente mide ese indicador y que da esos datos. Claro, la mayoría de los consumidores son ocasionales esporádicos y no tienen problemas. Claro. Hay una minoría de consumidores que si son más jóvenes, si tienen otros factores de riesgo, pues pueden tener problemas, pero ese árbol no nos tiene que impedir ver el bosque, ¿no? Claro. ¿Y crees que las generaciones más jóvenes están más informadas ahora? ¿O crees que siguen metiendo la Hombre, pata a las mismas cosas? no, yo creo que tienen mucha más facilidad para la información. De lo que me cuentan parece que no están tan interesados por las drogas, no lo sé. Pero bueno, Estoy escuchando ese cambio, pues estoy muy bien, escuchando ese cambio, sí. bueno, pues es Yo no posible. diría que de las drogas. Creo que Mm, las drogas siguen interesando, pero es cierto tipo de droga. En vez sí. de las, digamos, tradicionales asociadas a la juventud y demás, ellos están muy interesados en la ketamina, les fascina la ketamina. Sí. Y el TUSI y toda esta, el MDMA sigue siendo también importante para ellos. Pero vamos, que por ejemplo el cannabis, ahora que ya las generaciones donde está legalizado, por ejemplo en Estados Unidos se ha hecho
un Claro. estudio y es como, mi padre fuma un canuto, yo no quiero fumar un canuto. Es cierto que cada vez es menos antisistema, eso es verdad. Es correcto. Eso es cierto, sí que según el sistema lo he ido asimilando, claro. Pues los adolescentes les queda ahora pues ser católicos, meterse a Vox o meterse a drogas distintas. A lo contrario, ¿no? Claro, efectivamente. Es lo transgresor ahora. Claro, o sea que es una cosa totalmente propia de la adolescencia y de la juventud. Es decir, es lo contrario a lo que se dice. Juego yo por aquí. Claro, ¿no? pues ahora por eso, ¿no? Puedo explicar parte de los partidos incivilizados o de las actitudes incivilizadas que vemos. Claro, es que son lo transgresor. Claro, es ir por lo contrario de la mayoría de la gente, ¿no? Ya ser woke se pasó de moda. Exactamente, de lo políticamente incorrecto. Bueno, pues... Sí, y más cosas importantísimas que has pasado. ¿Qué pasó? La Deep Web, eso es algo que el grueso de la población ha escuchado, pero lo ve como, no sé, una cosa como fuera de control, de acceder, ¿cómo llegas ahí? O sea, caes ahí como en el agujero de la madriguera del conejo, ¿no? Yo te diría que, pues eso, que en mi carrera profesional he tenido metidas de pata grandes, como la que te hablaba, del chemsex, ¿no? Luego a los 5 años estaba preparando un proyecto, fue el primero que se hizo en España, pero al principio no, creía que era algo irrelevante. Pero sin embargo en lo de la Deep Web acerté, porque bueno, pues me hablaron de ello y recuerdo entrar en Silk Road y decir, hostia, esto es la hostia, se puede decir hostia, se puede decir claro, la hostia. Puedes decir lo que tú quieras. Vale, luego esto es la hostia, no decir, porque efectivamente parecía lo que luego ha sido, ¿no? Que colocar a las drogas ilegales en el mismo nivel que el resto de los productos de consumo que se pueden comprar tranquilamente desde Amazon y que recibes en tu casa, ¿no? Y además hubo una época, hasta hace 3 o 4 años, que estaba aún en los medios de comunicación y en los círculos académicos, y de repente ha dejado de tener ese interés cuando el ecosistema es mucho más vibrante, mucho más alucinante y mucho más sencillo de acceder del que era hace 10 años, no, 10 o no, 14 años, cuando entré yo por primera vez en Silk Road, ¿no? Creo que es un universo fascinante y bueno, y me parece que no es la mejor forma de regular ni de controlar, pero es el único. Autorregulado el mercado. Claro, es decir, sí, efectivamente, es la única regulación que por lo menos ha posicionado a las drogas en el mismo nivel que los otros bienes de consumo. Es decir, ¿no? Es un mercado competitivo en el cual los buenos vendedores, los que sirven bien el producto rápido y a precios baratos, se posicionan mejor que los malos vendedores, ¿no? Bueno, pues me parece muy interesante, me parece fascinante y me parece una patada en el culo a las leyes. Y nos muestra cómo el mundo es absolutamente, yo creo que caótico, imprevisible, porque, bueno, supongo que nuestros oyentes saben un poquito de qué hablamos un poquito, pero claro, ¿quién nos iba a decir, ¿no? A Ross Ulbricht, al chico que fundó Silk Road, pues le cayeron 2 cadenas perpetuas y 40 años de cárcel para asegurarse que se pudriría para siempre en él, ¿no? Por este delito de haber hecho las drogas similares a los productos de Amazon. Y de repente llega un tío con un peinado imposible a la Casa Blanca diciendo que si eres famoso puedes agarrar a las tías del coño y hacer lo que quieras con ellas, que si tiroteara a alguien en la Cuarta Avenida que le daría igual, que no perdería popularidad. Lo eligen presidente y lo primero que hace es sacar a Ross Ulbricht de la cárcel. Es como que el siglo XXI es fascinante, ¿no? O sea, no, estamos en un momento histórico que nadie se pensó, ni Julio Verne se podía haber imaginado. Sí. Creo que pasan cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Y que, bueno, y que no siempre son negativas. Fíjate, hasta Trump tiene cosas positivas. Y hasta Aznar me libró de la mili a mí. Yo sí lo veo por ahí un día. Sí, a mí, gracias a Aznar, que fue el que cambió la mili, no lo olvidemos, pues yo me libré de la mili. Lo que estábamos hablando, oscuro, ¿no? Su lado positivo, su lado positivo, efectivamente, ¿no? Lo que hablábamos antes de la complejidad de los fenómenos. Efectivamente. Qué loco lo de la Deep Web. De hecho, yo hace un tiempo entrevisté a un chico que vamos a llamarlo facilitador barra camello, y contaba pues la experiencia de cómo es comprar drogas en la Deep Web y cómo él facilitaba esas drogas a otras personas. Es que muy interesante.
Muy Sí, bueno. y lo fascinante de esto es que, bueno, pues yo creo que, vamos a decir, no cualquiera, mucha gente sabe cómo arreglárselas para conseguir unos gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína o 5 pastillas, ¿no? Conseguir 100 pastillas o conseguir 50 gramos de coca es más complicado y suele, o era más complicado, y además suele conllevar meterse en sitios donde hay armas o donde hay, Ujú. bueno, donde hay cosas muy turbias, ¿no? Y ahora de repente las puedes pillar, 20 pastillas o 200. Y yo conozco varias personas que se han quedado en el paro con 50 años y que, bueno, pues que de repente descubren que comprando en la red profunda a unos precios muy baratos y suministrando a sus conocidos simplemente, Ujú. bueno, pues que no se pueda ganar la vida. Y este creo que es otro cambio que nos ha dado el siglo XXI, ¿no? Ese acceso a cantidades un poco más importantes que las del consumidor medio, y que cambian también yo creo, el mapa del narcotráfico, ¿no? Antes Claro. en Cuenca, en Cuenca o en Las Palmas, o en La Gomera, ¿no? Me imagino que conseguir 2 CB, pues, o Claro. conseguir, era antes mucho más complicado de lo que es ahora, en el cual pues las redes de distribución van cambiando y yo creo que van a cambiar más todavía. Todavía no, no, es tremendo además que, claro, yo le decía, porque yo, mi desconocimiento es absoluto, yo pues eso, conozco gente que conoce gente que, Mm, que tiene las sustancias que yo quiero y ya está. sí, sí. Y luego, claro, yo le preguntaba, digo, pero ¿y tú te fías de que te van a mandar lo que tú has pedido y que es de calidad y que Mm. no te va? Y él me decía, claro, es que esto va como en Amazon, tú no comprarías a una persona que no tiene review. La Y es idea, como, ¿pero qué dice? pues que la idea, a mí verdaderamente Súper democrático, la vamos. idea fascinante que hay detrás de Silk Road es que, bueno, es considerar que es un sistema donde la reputación y la confianza es fundamental, y tenemos la percepción social de que la gente que compra o vende sustancias psicoactivas son malos por definición y no son de fiar. Mm. Y sucede como en todo, pues que la mayoría de la gente es honesta. Yo creo que la mayoría de la gente es honesta, y que la gente que vende tomates, pues, bueno, pues que no quiere colarte los tomates podridos. Hay vendedores que sí lo hacen, ¿no? Ya. Pero bueno, pues el vendedor de tomates que tiene buena vocación, pues lo que busca es suministrarlo, tener contenta a su clientela. Y yo creo que aquí pues sucede exactamente lo mismo. Es decir, que, bueno, pues que hay muchos vendedores que son honestos, y luego pues hay vendedores que son unos capullos, como en todas las partes, como compradores también. Claro. ¿Tú crees que tiene más que ver, por ejemplo, el narcotráfico, digamos, más tradicional en ser malos con el producto y digamos que cortarlo con más cosas, con Bien, cosas más dañinas, más baratas para hacer más vale. beneficio, que en vez de a lo mejor estos productores que son más como, vamos a Sí, llamarlo no, productores indie? no. Perdona, sí, efectivamente creo que he estado metiendo la pata en lo que estamos hablando, sí, y porque hay que diferenciar, ¿no? El camello de cabecera, el camello de barrio, el distribuidor cercano, donde ahí sí que creo que, bueno, pues que el nivel de honestidad es similar al de la calle. Y no hay que perder de vista, efectivamente, que como consecuencia de las políticas de drogas, el control de las grandes redes de tráfico de sustancias no está en manos ni de los bancos, ni de los gobiernos centrales, ni de empresas, ni de cooperativas, sino que está en manos de la industria del crimen, ¿no? Esto Ujú. hay que señalarlo. Además de lo que hablábamos antes, no sea que nos saquen la conversación de Sí, de contexto contexto, no, sí. no, no, efectivamente, ¿no? Hay que considerar que las grandes mafias del crimen están detrás, son quienes manejan la industria de las drogas, y lo han sabido además manejar con una eficiencia absoluta. Es decir, Ujú. imagínate que ¿no? La cocaína, que es un producto que solamente se cultiva en un área del mundo, porque viene a ser como la isla de Mallorca, ¿no? Bueno, pues un producto que solo crece allí, las redes lo han conseguido distribuir en los bajos fondos de Tailandia, en Barcelona o en donde quieras, a un precio astronómico y efectivamente de una calidad indeterminada y cortado de cualquier forma. Claro. Eso es que volvemos a lo que hablábamos antes sobre el problema del fentanilo, ¿no? Hay que distinguir entre
las mafias, las grandes mafias del narcotráfico, que además suelen estar vinculados a otros negocios oscuros, como son, ¿no? que implican daños a terceros, como son pues, la trata de personas, el terrorismo. Hay que hacer esta salvedad que es muy importante. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que al final donde hay más daños colaterales, tanto directos como indirectos, es con las mafias y son los que controlan el percal, y esos son los que hacen un daño terrible, pero bueno, es que ven que es súper beneficioso, es un sector que se hace muchísimo dinero, porque es lo que da placer, yo siempre lo digo, si una droga lo que da es gustito. Entonces, si te da gustito, el cerebro está diseñado para repetir el gustito porque no podemos parar, entonces se convierte en una adicción. Hay gente que pues sí, que no le pasa, y es el 80%, ya lo hemos dicho, de las personas que consumen sustancias, pero hay un 20% que además por causas incluso también genéticas, o sea, se sabe también, ¿no?, que hay una cierta predisposición a la adicción. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay personas, y cualquier persona que consuma drogas, pues puede tener problemas con la droga, esto es evidente, ¿no? O cualquier persona que se monte en una moto, pues tiene riesgo de tener problemas con las motos, y bueno, son pocos los que se matan, ¿no? Pero te puedes morir y te puedes hacer un esguince y te puedes caer con la moto, que es algo relativamente frecuente también, ¿no? Ahora, bueno, pues problemas, todas las personas que consumimos drogas, legales o ilegales, pues hemos tenido algún problema en algún momento, ¿no? Otra cuestión es que ese problema sea terrible para tu vida, que sea irreversible, o que sea... Esto pasa con mucha menos frecuencia, o que puede pasar también, ¿no? Sí, porque había leído, bueno, hay muchas teorías y muchos estudios que dicen que hay un gen, el gen del adicto, que parece ser que se ha estudiado y que hay gente que lo tiene, y entonces, claro, y hay mucha gente que justifica su adicción a lo que sea, diciendo, es que yo tengo el gen, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Tenemos lo mismo que agarrarnos a explicaciones muchas veces muy simplistas. Bueno, es que hay que es adicción a la droga. O sea, es decir, parece que hay variantes genéticas que hacen más susceptible a alguien por consumir alcohol o por consumir... Pero la genética en general determina muy pocas cosas. Es decir, ¿no? Incluso los tumores que son hereditarios, raramente es algo que te marca de por vida, ¿no? Sí que parece que en la genética hay tendencias y que hay gente más susceptible a unas cosas que otras, pero efectivamente la explicación de la genética pues es una cuestión que nos quita responsabilidad, ¿no? Es que son mis genes los que me llevan a esto. Bueno, ¿y qué puedo hacer, no? En general los genes determinan pocas cosas, como las explicaciones estas solamente basadas en lo neuroquímico, en lo neurológico. Bueno, se ha puesto de moda la psiquiatra esta que dice tonterías sobre que me sube la dopamina, me baja la dopamina, que también lo dicen personas vitaminas, que ¿no? también lo dicen, ¿no? Pero también lo dicen los tontos de Instagram y de TikTok. Estos que son supuestamente expertos en adicciones porque han sido adictos, entonces porque te sube la dopamina, te baja la dopamina. Vamos a ver, no. Es una parte de la explicación, pero lo que les pasa a una rata que está en un compartimento a la que le están administrando morfina o codeína o cualquier droga, no tiene nada que ver con lo que nos pasa a los humanos, que son mucho más complicados, ¿no? Y que, tenemos muchos factores. Si uno observa, por ejemplo, las conductas alimentarias o sexuales de los perros, ¿no? Mi perra se ponía hasta arriba de todo, hasta vomitar, ¿no? Y pues son poco finos en las conductas sexuales, ¿no? Los humanos tenemos la cultura, tenemos el lenguaje, tenemos la sociabilización, y nos hace mucho más complejos. Entonces, abordar algo tan específico como son las adicciones, ¿no? Invocando a las ratas, pues es tan tonto como sería hablar de la conducta alimentaria o sexual solamente por lo que hacen los perros o los ratones, ¿no? Es que es muy reduccionista al final, es cierto. Y mire, de la época que te hacían consultas en la Deep Web, así a nivel estadístico y a cholón, no me importa que sean con datos exactos, ¿se repetían siempre las mismas consultas? ¿Había algunas consultas que se repetían siempre, así como una cantinela tipo el Ave María? A ver, las consultas que me hacían en la red profunda, bueno, que me hacen, porque sigo por ahí activo en algún sitio, son las mismas que me hacían y me hacen o a nivel privado o cuando trabajaba en foros, porque ahora estoy trabajando en el foro de ICERS, que es una asociación, bueno, que conocéis, ¿no? Es una asociación que
que Maravilla. promueve el uso de, ¿no? Y llevo la parte médica de esas cosas. Y viene a ser lo mismo, pues las cosas que la gente no se atreve a preguntarle a su médico porque de droga no se puede hablar. Y viene a ser todo lo mismo, ¿no? Pues interacciones, formas de uso, si tengo el ciclo que, ¿no? Si tomo anticonceptivos o si estoy pensando en quedarme embarazada, pues las cosas que la gente no se atreve a preguntarle a su médico, ¿no? Claro, es como el famoso meme ese que anda por ahí dando vueltas, que seguro que lo tienes y lo habrás visto mil veces, lo de la chica que preguntaba, oye, ¿la cocaína tiene gluten porque soy celíaca? Sí, pues efectivamente, ¿no? Pero pues, por ejemplo, después las alergias, ¿no? Oiga, pues es que ¿con qué cortan las? Pues es que yo soy alérgico a la amoxicilina, ¿no? Pues tengo un riesgo Claro, significativo o no, pues, pero que son cosas que luego, pues si no las, pues bueno, yo soy médico de familia, que somos claro. médicos generalistas, Ujú. que sabemos un poco de todo y yo muchas veces las cosas que me preguntan no me las sé, pues véngase Claro, mañana que me lo estudio, como que lo busco, porque sí que tengo el conocimiento para poder buscar la información y para poder saber si eso que me está preguntando sobre la última cirugía o sobre el otro fármaco es real o no, ¿no? Y lo mismo pasa con las drogas, por lo que no sabes, pues lo buscas y ya está. Lo que pasa que sí que esa información es un poquito más difícil de acceder y sobre todo pues que hay unos elementos morales que no ujú. existen con otro tipo de sustancias. Claro, pero por eso te preguntaba, porque de hecho en el podcast hay un grupo de Telegram que está asociado al podcast y hay Uh-huh. mucha gente que entra y pregunta, pues prácticamente te diría que las mismas cosas. Las mismas cosas, efectivamente. Porque claro, primero te pones a buscar por internet y a lo mejor la gente se pensará, dice, si me pongo a buscar, a lo mejor la policía sabe que estoy buscando sobre No, sí, drogas. tiene más cosas más importantes que hacer, esperamos. Sí que el problema es el de la calidad de la información, Claro, que pasa con cualquier cosa, ¿eh? Si yo me pongo a buscar cómo reparar ¿no? un atasco que he tenido en el fregadero, pues es que voy a empezar a encontrar una serie de información y no sé si lo que me están diciendo de que tire primero ácido sulfúrico es lo correcto o si tengo que empezar por la sosa, claro, ¿no? Porque no tenemos muchas veces los el criterio. conocimientos suficientes, el criterio para evaluar esa información sobre economía, sobre drogas o sobre cualquier tema o Claro. sobre cómo vas a atascar un baño, ¿no? Sí, sí. Y ese es uno de los problemas o de las cuestiones que hay en el siglo XXI, que es hay muchísima información disponible y es el poder evaluar la calidad de la información sobre lo que estamos buscando. Claro. ¿Tú crees que deberíamos los pacientes, desde el lado del paciente, ser más abiertos con nuestros profesionales a pesar del potencial juicio que puedan emitir o digamos, o el comentario que se pueda hacer? Yo creo bueno, todos podemos ser pacientes en un momento dado Claro, y yo creo que efectivamente hay prejuicios en todos los lados. Es cierto que bueno, desde el mundo sanitario existe globalmente ¿no? Este prejuicio hacia los consumos de drogas, pero cuando vas a lo individual, pues también hay mucha más gente que tiene sentido común y que habla de las cosas con naturalidad, ¿no? Yo tengo compañeros, ¿no? Y a mí porque porque tengo el pelo verde y porque me conocen, pero hay gente que es tan razonable como o más que yo, ¿no? Con estos temas. Es complejo porque sí, por un lado yo creo que hay que tener menos prejuicios hacia todos en general, pero por otro lado hay realidades que existen, ¿no? claro. Y sobre todo no tener prejuicios contigo mismo. Es decir, si consumes, consume, mi amor. Es decir, abrázalo, abrázalo y Sí, sobre todo tu profesional sanitario tiene que saber si estás bajo el influjo de alguna sustancia y estás, por ejemplo, vas a urgencias, entras por urgencias por un problema X y te estás bajo el influjo de una sustancia. Narices, dilo. Pues sí, pues nuevamente las cosas son complejas y sí, por un lado así debería de ser, pero por otro lado yo veo a veces en la historia clínica de un paciente pues que esa vez que consumió cocaína hace 15 años y que le dio positivo, no sé qué, porque se ha habido de fiesta, eso ya queda ahí como una marca indeleble y le van a estar preguntando cada vez que tenga una diarrea por aquel consumo de cocaína, Claro, ¿no? Que me imagino. esto pasa también a veces. Entonces, sí, esa es la idea. Aunque en la práctica a veces, pues no sé yo qué decirte. Claro, Hace poquito me llegó la consulta, y esto puede sonar muy horrible, pero un niño que se había intoxicado con el LSD, porque había ok. sido bueno,
¿Y qué hacían? Y yo, pues mantenerlo en casa. O sea, ni se os ocurra. Hidratado y tranquilito. No, tranquilo. Además, con 5 años, pues yo creo que el mundo es un poco así, ¿no? Que te ríes, que lloras, Sí. que lo que hablas con los peluches, que no va a pasar nada a nivel orgánico y a nivel mental no tampoco. ¿No? Y los riesgos, ¿no? De entrar, de ir al hospital. Hablo de una circunstancia en la que pues además conocía a los padres, eran gente sensata, y el riesgo de entrar ahí en una espiral de violencia del sistema contra, pues es importante. Como ves, mira, hemos empezado hablando de las mujeres, de las diferencias, y hay, por ejemplo, Aquí es un temazo, un melonazo. el estigma que tienen las mujeres fumadoras de tabaco, simplemente. Sí. Es decir, ¿no? Ya de cannabis no te quiero ni contar. Ya ves. Bueno, pues la mayoría de las mujeres consiguen dejar de fumar. Además, se quedan embarazadas y dejan de fumar. Pero hay gente que no. Y habrá que hacer algo distinto a encerrarlas ¿no? en una torre o lapidarlas en la plaza pública porque usan tabaco o usan cannabis, ¿no? Claro. Ese me parece que es un tema que ya y por eso muchas mujeres no dicen que toman sustancias, porque el juicio es tan grande y el riesgo. Y a veces hacen bien. Porque no tiene por qué estar contando su vida por ahí. Igual que la gente no le tiene que interesar con quién te acuestas, pues tampoco te tiene que interesar si tú haces un uso responsable de la sustancia. Sí, y ahí depende de la sustancia también. Porque bueno, yo creo que el uso habitual de cannabis, que no tiene consecuencias demostradas por mucho que se empeñen algunos. Pero, por ejemplo, pues el uso de opiáceos sí que sería un elemento importante, ¿no? y que puede repercutir fundamentalmente en la situación del niño que va a nacer. Claro. Es que las cosas son complejas. Es que se ha metido a las drogas en el mismo saco. Nos empeñamos en medirlas todas con la misma vara de medir, y el mismo fenómeno pues puede ser variable según el punto de vista del que lo veamos, ¿no? Efectivamente, se habla de las drogas, ¿no? Las drogas y las mujeres. Bueno, pues si hablamos del cannabis en las mujeres embarazadas en el siglo XXI en España, pues yo creo que ahí sí hay unos elementos comunes de los que podríamos hablar y discutir y debatir, ¿no? Claro. No, es que hay igual que el consumo de sustancias psicodélicas, que sabemos que no, en general no son tóxicas y que no generan, de hecho ha habido... Las clásicas, ¿no? Desde las luego. Clásicas no. Las clásicas ni la LSD, ni la psilocibina, ni el 2,6, ¿no? Claro, volvemos a lo que cuando estas se prohíben y el mercado se llena de sucedáneos raros que sí que son tóxicos, ¿no? Los cannabinoides sintéticos, los embómetos, bueno, pero es que muchas veces son más accesibles, ¿no? Claro, porque no están fiscalizados, porque la ley va más lenta y se quedan en ese huequito, ¿no? En ese pequeño vacío legal, y entonces ahí es donde se genera el negocio, ¿no? Sí, además en los países civilizados, en Europa, que tenemos buenos mercados de cannabis, pues aquí no entran, pero en los países que no tienen un mercado de cannabis, en este caso abundante, pues es donde se cuelan esas sustancias realmente tóxicas y peligrosas. Mire, si viene un adolescente a tu consulta y te pregunta, es que yo quiero tomar droga, ¿tú qué le dices? Pues ¿Es seguro para mí? Porque mis padres, yo no puedo hablar de esto con mis padres ni con mis amigos. Bueno, pues, ¿Es seguro para mí? ¿Qué hago? O sea, ¿tú qué le dirías? Porque pues lo mismo que a una chica de 15 años que viniera a la consulta diciendo que quiere usar anticonceptivos, ¿no? Tampoco te va a contar en general, que planteamos unos casos que no son reales en la práctica, ¿no? Nadie, ¿no? Bueno, pues es que en el caso de los adolescentes, pues está la figura del menor maduro, pues entiende que si una menor es responsable para tener relaciones sexuales, pues también lo será para decidir sobre su salud sexual. Y aquí yo creo que viene a pasar prácticamente lo mismo. Es que nunca va a venir un niño de 13 años a preguntarme, a decirme que quiere consumir cocaína, ¿no? Te encuentras otras, en general, los menores de edad, pocos. Claro, no van a ir al médico a preguntar. Por no decir ninguno, efectivamente. Claro. ¿no? Pero bueno, gente joven sí. Y está claro que, bueno, es que si te encuentras en un lugar, tú no vas a ir a un instituto a hablar sobre cómo se hace una raya de cocaína, porque no tiene ningún sentido. Pero si tú estás dando información, ¿no? sobre en el lugar del consumo, estoy hablando, pues esto de los stands informativos en fiestas, en rey, bueno, pues ahí pues tendrás que darla, pues si viene un menor, pues bueno, es que está en riesgo de tener problemas y habrá que dar esa información, ¿no?
Claro, yo te lo digo porque hay un montón de personas que escuchan el podcast que tienen niños, ¿no? Y ellos sí son consumidores, pero el hecho de que sus hijos lo puedan ser, pues les da mucho miedo, ¿no? Es como, Es que es que esa, la ese es dualidad esa es rica. otro temazo, otro gran Melronazo. temazo. Es otro temazo porque, claro, bueno, los de mi generación, cuando éramos pequeños, pues las drogas son malas y punto, ¿no? Digo, generacionalmente, ¿eh? Pues nuestros padres, ¿no? Hablo de las clases medias, pues no tomaban droga, la droga era mala, pero ahora ya hay una generación de consumidores no problemáticos que son padres. ¿Y cómo educan sobre esto a sus hijos? Pues que hay de todo. Es decir, hay de todo. Hay que, no sé, tenemos socialmente establecido pues que el sexo no se tiene delante de los niños, ¿no? Bueno, que es una cosa íntima y privada. Y el cannabis, pues tiene que ser, lo suyo es hacerlo de forma íntima privada o hacerlo con naturalidad. Pues que no tenemos unos patrones establecidos y es un... Efectivamente, a lo mejor si tus padres fuman con naturalidad, pues es un problema en el cole o no, o es la forma natural de hacer las cosas. No lo sé. No. Es un debate, porque luego también el riesgo que, o sea, viven con miedo los padres mayormente. Yo no creo que sea un miedo a que sus hijos consuman cualquier sustancia, sino es más el hecho de que otros lo sepan y los denuncien y les puedan quitar a sus hijos. Sí, sí, efectivamente. Y a veces se usa el consumo de los padres como arma arrojadiza entre los padres en los divorcios y ese tipo de cuestiones pues también suceden. Claro, es que yo al final creo que yo soy hija del prohibicionismo, o sea, yo soy hija de vivir en una casa en que si yo consumía lo que fuera iba a acabar debajo de un puente y totalmente sin techo y dada a la mala vida, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo no tomé una sustancia y yo siempre lo digo y lo cuento que yo mi primera sustancia así conocida psicodélica fue hace 4 años. Bueno, sí. Y aquí estoy, ¿no? Hablando de reducción de riesgo. Sí, cada uno tenemos una trayectoria vital al respecto. Hombre, yo también empecé a tomar cosas interesantes, creo que con 25, sí, con 25 así, pero me parece bien, a mí me parece que en general, pues cuanto más amueblada tenga uno la cabeza, la edad te amuebla la cabeza, seas quien seas y como sea el tiempo te amuebla la cabeza. Y yo creo que, bueno, pues en la medida en la que uno tiene la cabeza más amueblada, pues se puede enfrentar mejor a ciertas cosas, como son las drogas o tener una relación, se llaman tóxicas, que no me gustan, ¿no? Una relación con una persona complicada, ¿no? Una relación complicada, pues, hombre, con 14 años se maneja peor que con 24 que con 34 en general, ¿no? Sí. Yo creo que la edad ahí sí que es, yo creo que cuanto más crecido esté uno, mejor. Pero, claro, la forma no es ni ignorar las cosas, ni prohibirlas, ni perseguirlas con mensajes simplistas, ¿no? Total. Mire, y como consumidor, ¿cuáles son tus sustancias favoritas? Ya dijiste que la que odias, que te sientas fatal, es el cannabis. El cannabis, con la que más problemas me ha dado es el tabaco, sin ninguna duda. Sí, sigo. Ahora fíjate, llevo 1 hora y todavía no uso el cigarro electrónico, estoy absolutamente enganchado a hacer humo. Y de la cosa que hacen humo, pues el vapor es la menos tóxica, evidentemente. Ajá. Esas son las que más problemas me han dado. Y mi favorita sigue siendo la MDMA. Sí, es mi favorita. ¿En contexto de fiesta o así, bueno, en general? Yo he sido más fiestero en general, sí. Ahora lo soy menos también por la edad, porque también, pero sí, en general, en contextos lúdicos, sí. Me parece que es un puntazo que no te lleva tan lejos como otras sustancias, pero es manejable. Y a mí es que me sienta bien. Pero vuelvo a hablar de mi experiencia personal. Claro. Hay gente que tiene unas resacas terroríficas, pues chica, no es tu droga, búscate otra. ¿No? Claro. Efectivamente, mi experiencia personal es mía. Y no, claro. No es extrapolable, no es extrapolable a la de los demás. Cada cuerpo es un mundo, aunque se pueda generalizar en los efectos de cierta manera y la ciencia detrás de cómo funciona, pero cada persona es un universo. Efectivamente, hay cosas que son muy personales, ¿no? Las preferencias, ¿no? El agrado que una sustancia te desamuebla la cabeza, ¿no? O no, pues los que somos muy controladores, pues nos gustan cosas que podamos manejar mejor, ¿no? Y que se deja llevar más por los psicodélicos, pues mi cabeza no está hecha así, en general, ¿no? Ya. Oye, que la charla que diste en Spanavis, bueno, que estabas ahí con Bowser y con el otro compi también, como dices, muy top. O sea, top, creo que todos en el auditorio la disfrutamos muchísimo y me encanta que hagas ese vínculo, ¿no? Entre siendo tú, desde toda la experiencia que tienes, que lo vincules mucho con la cultura. Cuéntanos cosas, no sé, de qué es lo que te apasiona, ¿no? Porque ahí veo cierta pasión. Sí,
Es que sí, bueno, a ver, la cultura pop me interesa mucho en general, me parece que es una forma de ver la realidad, y la cultura pop y las drogas, pues un tema que me fascina, ¿no? Cómo se retratan en la cultura popular, pues ¿no? Desde la zarzuela o desde Concha Piquer hasta nuestros días, ¿no? Hasta el rap. Es increíble. Sí, me parece un tema fascinante, y como muchas veces, por un lado, ¿no? La cultura pop retrata ¿no? Sí, retrata lo que se está viviendo en cada momento, y luego también como ese mensaje, como muchas veces hay un mensaje subversivo que se mete por detrás, en el cual, bueno, pues el smiley empieza siendo ¿no? el símbolo de la cultura de la acid house, y luego la acaban teniendo pues las gitanas en el mercadillo con las camisetas, y es lo más, un producto de Hasta lo en más, Braga. hasta en todos los lados, ¿no? Y llegan a, pues, ¿no? Como la estética psicodélica, por ejemplo, ¿no? Pues acaba invadiendo los sofás ¿no? y las casas de la clase media a través de IKEA o a través de los productos de plástico, ¿no? Me parece que es muy fascinante, y además me parece que es bonito, que es divertido, que es atractivo, que es, ¿no? Como los Sí, Fraggle, sí, lo de los Fraggle, como ¿eh? los Fraggle, ¿no? Ese episodio de Fraggle Rock en el cual hacen una oda a las pastillas. A mí me parece muy divertido. A ver si algún día me animo y venzo mi terror a verme en vídeo y lo subo a Instagram. Deberías, porque a ver, lo Sí, de la charla fue excelente. De sí, hecho, sí. todo el mundo se moría de la risa porque o sea, yo veía los Fraggles y no me Sí, acordaba de eso. Y claro, tengo muchos amigos que consumen MDMA y pastillitas y cosas los fines de semana. Y claro, cuando les pasé el sí, link y que sí. lo compartiré en la descripción del episodio para que vosotros también lo veáis, es que es muy loca la comparación. O sea, Sí, la canción es muy loca, pero es que eso, lo interesante es que es la traducción, la claro. versión original no tiene nada que ver, que la versión No, original habla de otra cosa, la versión inglesa, y aquí pues metieron esto, que yo creo que es una referencia que es evidente, ¿no? Que otras cuestiones lo son menos, pero cuando cualquiera oye esa canción, que está disponible en YouTube, Dame más pastillas de Rabano y Semillas, pues está hablando sí. de lo que está hablando, ¿no? Total, yo no sé si era como también una rebeldía en ese momento, no sé, de quién estuviera al cargo o fue Año una mala traducción o... No, yo creo que tuvo que ser intencionado. Era el año 87, que también había otras licencias, y yo creo que los traductores decidieron que se iban a cachondear de todo el mundo, porque, porque porque en aquel momento no es... yo creo que la mayoría del público no lo entendería, efectivamente. Solo lo entendió pues a quién iba ¿Quién dirigido. sabía de lo que se estaba hablando? Mira, y ese libro maravilloso que salió el año pasado, cuéntanos de tu libro, por Dios, que no es tu libro porque tú no lo escribiste, eres el protagonista de ese libro, en Sí, cierta medida. así es que digo, ¿qué libros? Yo no, 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 no. me propusieron pues eso, una editora canadiense me propuso contar la historia de Silk Road, lo que me había pasado a mí en Silk Road, pero nunca encontraba el momento, ni me parecía, no me veía yo para esto. Y me propusieron hacer una novela con esto. Y me parece una idea muy friki, pero con los novelistas hubo conexión. Y bueno, pues esta novela documental en la que uno es el protagonista, la cosa más bizarra. Sí, pues es como... Sí, nos sentamos ahí durante muchas horas, ¿no? A charlar, Yo ya, contaba claro. mi vida como una folclórica añeja, ¿no? Y luego han hecho una novela con eso. Bueno, pues sí, ha sido una experiencia muy ¿Y qué te divertida. parece el resultado? Claro, es que yo me lo leí tantas veces que no me la he vuelto a leer mucho más, pero sí que fue una especie de exorcismo, porque claro, jugamos a mezclar lo de la realidad y la ficción, cuando en Claro, realidad la autoficción famosa. cuando la realidad luego es mucho más terrible que todo lo que se pueda ficcionar. La mayoría de lo que se cuenta es real. Y, esto, pero claro que cuando ves toda esa historia loca escrita, dices, sí, pues sí que me han pasado algunas cosas. Claro, así que tal, incluso ya lo puedes contar porque ya ha salido en el país. Claro, pero es que cuando vas contando tú que me perseguían y que el FBI y tal, y que bueno, pues todo eso sucedió. Sí, sí, ¿no? Sí, ha sido una experiencia muy extraña. Desde luego, sí, yo cuando empecé a trabajar me iban a decir que iba a ser el protagonista de una novela, pues, bueno, no me lo creía. Claro, tiene que ser eso es un viaje psicodélico de por sí. Sí, O sea, sí, tu sí. vida es un viaje psicodélico. También la de todos, quiero decir. O sea, yo Sí, creo que si te pones ¿no? a escarbar un poquito, pues todos hay historias alucinantes.
Pero sí, reconozco que la mía es un poquito particular. Sí, parece un poco de peli, ¿eh? Sí, bueno. Que no me extrañaría que te hicieran una pelito. No quiero. Una serie de Netflix. No, porque la novela ya hay por ahí alguna cosa que no puedo decir, pero no la... A ver, con la novela yo estoy muy satisfecho porque teníamos los derechos. Yo no he censurado casi nada, prácticamente nada, y yo estoy contento con el resultado. Pero claro, es que cuando hacen una serie o una de ficción o una pelea, ya hay que novelar, hay que ficcionar. Y pues a mí que ficcionen con mi nombre y con la historia de mi vida, pues no me hace mucha gracia. Aparte de que alguien haga de ti, pues practicando sexo o consumiendo. Si eres Miguel Bosé, pues tiene, ¿no? Eso tiene sentido. Así no tiene ningún sentido. Claro, que tú decías que eres un hombre normal y corriente, Pues además, claro, que pues sigue claro. viviendo su vida con normalidad y ejerciendo su profesión, y claro que eso, de cierta manera, al final tendría ciertas consecuencias también, No, porque vivimos en el mundo que vivimos. Es decir, no, pero bueno, trabajo en la sanidad pública y nunca he tenido ningún problema. O sea que no, también eso está no pasa sí, nada. porque ahí no has tenido ninguna movida interna. Para nada, nunca, jamás, todo lo contrario. Es decir, yo creo que mi trabajo en círculos profesionales, bueno, a ver, están los que dicen que promuevo las drogas, tal, eso no me interesa, pero no. Sí, no han entendido nada realmente. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Pero no, todo lo contrario, no. Es que no estamos planteando algo que creo que tiene sentido en salud pública, que tiene sentido. No he tenido ningún problema. Y además, pues esto, lo que haga uno en su vida personal, que es algo que también, porque hasta hace muy poquito yo no hablaba de nada de mi vida, porque no tiene ningún interés, porque no, claro, ya en el momento en el que ha salido el libro, pues ya pues la novela, pues ya sí que te fuerza a hablar un poco, a salir de ese armario y a hablar pues de mis... Pero bueno, es que tampoco tiene ningún interés lo que haga uno, no sé. Que no, yo soy de la misma opinión. A mí me interesa personalmente, yo no sé a la audiencia con todo este catering que le hemos puesto delante, con todas las cosas que hemos hablado, qué es lo que más le interesará, pero desde luego a mí me interesa al profesional que se metió en un fregado guapísimo con el ánimo de prevenir a otras personas de los daños que puede ser por el uso de sustancias, ¿no? Creo que es la historia que tiene interés. Claro. Si eres Madonna, pues a lo mejor tiene interés. O popero, ¿no? Que era muy bueno, pero sí, ¿no? Pues no. Claro, es una labor que tú hiciste, te metiste ahí por amor al arte mayormente, o sea, por saber amor al arte en el sentido de que tú no recibiste nunca ni un euro por ello. Recibí bitcoins, bueno, te pagaban, qué guay. Sí, me pagaban 4 bitcoins a la semana cuando los bitcoins no eran los de ahora, ¿no? No eran los de ahora, efectivamente, no valía absolutamente para nada, fíjate. La mayoría... ahora tendrás muchos bitcoins. No, la mayoría se gastó ya, o sea que no hay ningún problema, no hay. No sabía cómo funcionaba. Yo pensé que eran rollos así como por amor al arte. Como sí, efectivamente. Y fue por amor al arte. Yo puse una dirección en Silk Road, puse una dirección de donativos en bitcoins cuando valían 15 euros y no servían para nada más que para comprar drogas y hacer viajes, ¿no? Bueno, pues pero no valían para nada en aquel momento, ¿no? Luego, al fin... eres un criptobro, ¿no? ¿Perdona? ¿Cómo? Tú no eres un criptobro, ¿no? No sabría decir. A ver, hombre, desde luego he estado metido en la historia pues mucho antes que mucha gente. Claro, yo me acuerdo que cuando la primera vez que fui a hablarle a una amiga que trabaja, directora de una oficina de la Caixa, le contaba lo de los bitcoins, me decía que eso era el timo de la estampita. Hablamos del 2015. Al año siguiente ya estaban haciendo un curso de formación sobre criptomonedas en la Caixa, ¿no? Criptobro tampoco diría, pero hombre, que conozco un poquito de la historia y que he estado metido en el ajo desde el principio, pues sí que. No, claro, yo hablo del criptobro, que es el chavalito que tiene 20 años, Claro, el que busca volverse rico de la forma más rápida. ¿Y cuál es el truco? Pues que no hay ningún truco, lo que pasa, y lo que viene, y lo que se va, ¿no? Luego sí que permitió tener un nivel de pero vamos, que es que he sido viviendo en un piso de 70 metros cuadrados, mi declaración segura, en fin, que tampoco no me cambió la vida, pero sí que fue divertido, ¿no?
No, es que yo creo que eso, por lo menos, o sea, yo lo que me transmites y sobre todo en tu charla cuando la hiciste en las Panavi y todo lo del libro y todo como cuando, no sé, lo que transmites es mucha diversión. Es decir, lo que hiciste tuvo su lado bueno y su lado malo, como en toda la vida, pero creo que te lo pasaste bien y que era una parte que tú disfrutabas. Hay que intentar, sí, porque yo tengo la suerte de tener una profesión que me gusta y que me lo paso bien, que tiene su... Sí, es que si las cosas no son divertidas, es una desgracia. La mayoría de la gente lo que tiene que levantarse para hacer algo que no le interesa. Y en eso sí que soy un privilegiado. Y eso es genial, la verdad. Me parece que es el broche de oro para terminar la entrevista. Fernando, mil gracias, de verdad. Mil Pues gracias nada. por pasar este ratito. Como has visto, era una charla extendida que nos Sí, hemos ido rebotando de un sí. tema a otro. Espero que los espectadores, los oyentes, perdón, Los espectadores, oyentes. no entiendan perfectamente tu persona y tu aportación, que es muy valiosa. Bueno. Ahí anda que no hay cosas de Energy Control. Yo estaría aquí hablando 3 horas si pudiera. Pero claro, es tu casa. Como buena mujer psicodélica es tu casa, siempre la tendrás aquí para lo que quieras. Y nada, pues emplazar a todos los oyentes a que escuchen el siguiente episodio, que opinen, que compartan y que sean responsables en el uso de sus sustancias de cabecera. Pues muchas gracias a vosotras y nada, y esperamos vernos en futuras aventuras. Seguro. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.